Vamos a comenzar la sesión síncrona de repaso. Y primero que nada, quiero presentarles un examen. No, un examen no. Más bien sería un cuestionario. El cuestionario de una de sus compañeras. A ver, déjenme ver dónde está. A ver, ¿dónde lo dejé? Espérenme tantito. Según yo aquí lo tenía. Y en este cuestionario vamos a ver las preguntas que yo les pedí que me contestaran. Aquí está. Vamos a ver. Ok. ¿Sí lo observas, Julio? Sí, sí se ve, sí, sí. Muy bien. Ok. Esta compañera es del grupo DD. Por ejemplo, ella me envió la actividad, solamente que para los cuestionarios, como yo les había dicho, no es necesario ponerme la portada. Y bueno, no importa. Como quiera, esto no les va a quitar puntos, pero tampoco les va a sumar puntos. Entonces, no es necesario que me pongan para los cuestionarios la portada. Nada más cuando son actividades. Y esto es bien importante también, como por ejemplo esta Lace, o no sé cómo se pronuncia tu nombre, Lace o Arisbet Hernández Garza o Leis, a lo mejor, no sé. Nunca había oído tu nombre. Entonces, ella, por ejemplo, hizo las hojas con sus membretes y eso está muy bien, muy bonito. Eso sí, pero ya la portada, pues no, ¿verdad? En el cuestionario. Ok. Entonces, la primera pregunta dice, completa el mapa conceptual con los siguientes conceptos. Entonces, estos conceptos que están aquí iban dentro de este mapa conceptual. Y ella, absolutamente todo lo que está aquí lo puso bien. ¿Dónde lo encontró su compañera? Su compañera lo encontró en el libro de texto, en la página 6, página 7, que es introducción y características de la ciencia y del método científico. Aquí está, es un mapita conceptual, ¿ok? Y habla de las características de la ciencia, que es observación. Acuérdense que primero, para nosotros hacer un método científico o utilizar el método científico, un método científico es la investigación de algún tema. Entonces, lo primero que hacemos es observar el tema del cual estamos investigando. Primero es la observación, lo vemos, ¿cierto? Luego hay un planteamiento del problema. Planteamiento era como por decir qué es lo que está pasando con esta investigación, o qué es lo que está pasando con esta enfermedad, o qué es lo que está pasando con el mercado en cuanto a la economía, etcétera. Y luego formulación de hipótesis, esto es hacerte preguntas, ¿por qué hay un problema en mi investigación o qué tipo de problema voy a investigar? ¿De acuerdo? Después diseñamos la manera en que vamos a investigar este problema. Esto se llama diseño del experimento. Y después de que ya sabemos cómo vamos a investigar nuestro problema, entonces procedemos ahora sí al proceso de experimentación. Entonces, esto es muy importante, no te puedes saltar un paso, primero voy a experimentar y luego lo diseño, pues no se puede, ¿verdad? Es obvio que primero tengo que sentarme a ver cómo voy a investigar, ¿sí? No puedo primero plantearme el problema y luego observarlo, pues no, porque no tiene lógica. Primero hay que observar, por ejemplo, en el caso del coronavirus, primero observamos que hay una enfermedad, que es gripa, que da tos, que da debilidad muscular, lo observamos, está pasando algo. Entonces nos planteamos por qué, de dónde viene. Después que nos planteamos por qué está el coronavirus, nos formulamos una hipótesis. Lo que pasa es que viene de un problema de allá de China, de un laboratorio, o que se comieron un murciélago. Bueno, tantas preguntas que se hacen que son hipótesis. Esas preguntas se les llama hipótesis, ¿ok? Yo creo que el coronavirus viene de tal o cual situación o tal o cual cosa.
¿verdad? Unos dicen que es una bomba biológica, otros dicen que nada que ver, simplemente un virus más, otros dicen que es un virus que está modificado para que disminuya la población. Todo eso son hipótesis, porque nadie sabe hasta la fecha qué es la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya nos formulamos las preguntas del coronavirus, nos vamos a diseñar el experimento, o sea, ¿cómo voy yo a detectar el coronavirus en las personas y qué es lo que me va a ayudar a si es positivo o negativo? Entonces investigas qué pruebas de laboratorio me van a dar positivo o negativo para el coronavirus y empiezas a investigar en internet o con los científicos, etcétera, o con los laboratorios en los hospitales y diseñas el experimento, empiezas a ver cuál es el movimiento que tienes que hacer para poder determinar o poder investigar el coronavirus. Y entonces ya después de que diseñaste el experimento, entonces viene ahora sí el proceso de experimentación. Citas a 4 o 5 gentes que tú conoces que estuvieron en contacto junto con la persona que tiene el coronavirus, los citas y les dices, les voy a hacer una serie de preguntas, dónde anduvieron, con quién anduvieron, fueron a fiestas, fueron a la India, fueron a China, Japón, fueron a Italia, a España, o a lo mejor lo pegaron de alguna manera fortuita. Entonces, les dices, bueno, ya les pegaron esta situación, ahora vamos a laboratorio a que le saquen una muestra de su nariz, de su mucosa nasal para proceder a la experimentación. Después, ya que salieron todos esos pasos de experimentación y dieron un resultado, vamos a rechazar o aceptar la hipótesis. Rechazo, aquí tu compañera puso rechazo de la hipótesis, pero puede ser también, aquí le faltó, o la aceptación de la hipótesis, ¿verdad? Nada más que esto está un poquito más para acá en su cuaderno, en su libro de texto, perdón, viene rechazo de la hipótesis o confirmación de la hipótesis. Quiere decir, rechazas algunas hipótesis que, por ejemplo, que porque se comió el murciélago ya te diste cuenta que no es por eso, por una serie de preguntas y una serie de investigaciones que hiciste acá en la formulación y en el planteamiento, o confirmas que es una bomba biológica. Qué intensa yo, ¿verdad? Pero se ve o se sabe o se parece que puede ser ahí porque es un virus genéticamente modificado, entonces puede ser que haya sido modificado en un laboratorio y bueno, eso ya es algo pues muy pesado, vamos a confirmar la hipótesis, bueno, eso también con, con investigaciones. Eso se está haciendo hasta ahorita va en la confirmación de las hipótesis el asunto del coronavirus, no se sabe si es o no es una bomba, si es o no es por el murciélago, por alguna comida. Entonces, hasta aquí, hasta la confirmación de la hipótesis, es donde van nuestros científicos mundialmente. Luego está el redescubrimiento del contexto teórico. Esto se refiere a, ¿cómo les diré? Por ejemplo, los datos clínicos del paciente, ¿sí? Si tú ya sabías que hay una gripa, que hay un coronavirus, porque no nada más el COVID o el SARS-2 es un coronavirus, hay muchos virus que son coronavirus. Entonces ahí tú vas a redescubrir esto que estamos viendo hoy en día en el coronavirus. Es un ejemplo de muchos más, ¿ok? Entonces, hay un tipo de coronavirus, entonces hay que investigar cuál es el que está realmente pasando hoy en día, se redescubre este contexto para poder entonces que haya el surgimiento de un nuevo planteamiento. Ok, es un coronavirus, dicen los científicos, ok, perfecto. Entonces va a haber un planteamiento nuevo. Ok, ¿qué tipo de coronavirus es? Ah, pues es que tiene diferentes proteínas, porque los virus tienen diferentes proteínas unos de los otros, aunque todos sean coronavirus. Es como nosotros, todos somos seres humanos, pero unos somos morenitos, otros somos blancos, otros somos gorditos, otros somos de ojos grandes, ojos chiquitos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con este virus. Hay un surgimiento de nuevo planteamiento con respecto a esta investigación y se devuelve a el problema biológico al cual estamos tratando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estas son las características o los pasos del método científico y como les digo, están en la página 7 de tu libro de texto
Y se los expliqué rapidísimo, espero que les haya quedado claro. Está la teoría y también está el video en la plataforma, ¿ok? Está en una sesión, ¿ok? Creo que es la sesión síncrona 2. Muy bien, en el número 2 romano de su cuestionario dice, es el nivel de unión de órganos que desempeñan una función común, ¿ok? O sea, es aparatos y sistemas. Entonces, el nivel es el nivel de sistemas. Yo les había comentado en un video que tenemos una serie de niveles de organización. Esos niveles les voy a decir en qué tema está. Vamos a ver, se los voy a poner aquí. Aquí está. Es la página 12 de su libro de texto en el tema 5 y tenemos varios niveles de organización en nuestro cuerpo. El más simple era el nivel, el nivel celular, que comienza una célula, es como la formación de nosotros. Nosotros nos formamos a partir de dos células, que es la célula, que es el óvulo de la mamá y el espermatozoide del padre. Se juntan estas dos células y forman un solo ser que somos nosotros los humanos, igual con los animales. Y hay insectos que es por otro tipo de reproducción, que es la reproducción asexual, pero en nuestro caso y en todos los organismos pluricelulares, pluri o multi quiere decir que están llenos de células, como nosotros tenemos miles y miles de células, pero la unidad fundamental de la biología y de los seres vivos que somos nosotros, o sea, la unidad fundamental de la unidad más pequeñita de la que estamos formados es el nivel celular en la célula. Entonces, a partir de ahí, entonces procede ahora sí, un conjunto de células forma un tejido. Ese es el nivel tisular, que es el nivel de tejidos. Y luego hay otro nivel, dice que el conjunto de tejidos forman otro nivel que se llama el nivel de órganos. O sea, un conjunto de tejidos, muchas células unidas entre sí, forman tejidos y muchos tejidos unidos entre sí forman un órgano, ¿ok? Y muchos órganos, ¿qué crees que pueden formar? Pues el sistema. Por ejemplo, vamos a suponer la célula de la mucosa gástrica, que es una celulita. Esa celulita se une a muchas y forma un tejido. Muchos tejidos de esa mucosa gástrica forman el estómago. El estómago es un órgano. Ese órgano se une al hígado, se une al estómago. Todo esto, ¿sí?, forma ¿cuál sistema? El sistema digestivo o el aparato digestivo, ¿sí? Entonces, dice la pregunta número 1 del 2 romano, es el nivel de la unión de órganos. La unión de órganos son sistemas. El sistema digestivo, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema circulatorio. Tenemos muchos sistemas en nuestro organismo. Ustedes lo conocen, lo vieron en la primaria, lo vieron en la secundaria. Es súper sencillito, ¿ok? Y luego vieron que la unión de un sistema forma la unión el nivel, perdón, individual. ¿Qué quiere decir? Que la unión de muchos sistemas, o sea, todo mi cuerpo está lleno de sistemas, como les acabo de mencionar ahorita. Todos estos sistemas unidos entre sí forman un individuo, el nivel individual, ¿ok? Luego, esos individuos se juntan de acuerdo al ecosistema, unos viven en el desierto o zonas desérticas, otros viven en el bosque, otros viven en el polo sur, en el polo norte, en las zonas congeladas, ¿verdad? Como los esquimales, y forman poblaciones. Entonces, en la biosfera hay una increíble comunidades que se forman a partir de los individuos y todo eso es el nivel ecológico, ¿de acuerdo? Entonces, muchos en el número 1 me pusieron nada que ver, nivel, por ejemplo, celular o me ponían metabolito y pues no, ¿verdad? Eso es porque no vieron los videos, estudiaron, pero no importa. Para eso estamos ahorita en el repaso y ahorita les enseño dónde están esos videos de mis tutoriales en la plataforma. El número 2 dice, a través de este proceso, los organismos mantienen equilibradas las concentraciones de diversos materiales que requieren para vivir y eliminar sustancias de desecho. Eso es la homeostasis. ¿Dónde está en su libro de texto? La homeostasis está en el tema 6, bloque 1, características de los seres vivos. Para que tú y yo
estemos equilibrados metabólicamente hablando, que no tengamos fiebre siempre, que no estemos sudando siempre, que no tengamos frío siempre, o que no estemos haciendo el baño siempre, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo le hace nuestro cuerpo para que no suceda siempre algo? Es un proceso llamado homeostasis, hay un equilibrio. Yo estoy, por ejemplo, el cuerpo, por ejemplo, va corriendo y empieza como vas corriendo, tu cuerpo se calienta, se eleva la temperatura y el cuerpo dice, ah, caray, mi temperatura ya no es 36.7, ya estoy en 38. ¿Qué pasa? ¿Qué hace mi cuerpo para mantener equilibrado esa temperatura? La baja. ¿Cómo la va a bajar? Sudando. Eliminas el sudor y lo que hace el sudor es bajarte la temperatura. Aunque tú te sientas caluroso porque estás corriendo, tu cuerpo en realidad está bajando la temperatura al sudar. No sé si te has dado cuenta o si tú sepas que el doctor cuando tu bebé o cuando tú mismo te enfermas, les dice, métese a bañar, échale agua. ¿Por qué? Porque eso hace que tu cuerpo se baje la temperatura. Primero, lo que hace el paciente es sudar o la persona es sudar. Ese es un equilibrio, ¿ok? Muchos me le pusieron procesos de desecho o metabolismo. Nada que ver. El metabolismo no tiene nada que ver en un equilibrio. El metabolismo lo que hace es procesar los alimentos. Esto. Pero el que nos equilibra es la hemostasis, ¿ok? Muy bien. Ese es el número 2. Es otra clase de características de los seres vivos. El número 3 dice, menciona un ejemplo de irritabilidad etológica. Ella me puso la luz. La luz. Bueno, en el libro de texto, en la página 15, en el tema 6, características de los seres vivos, la irritabilidad no es de que estén enojados o irritados, no, es como decir la respuesta de nuestro organismo o de los seres vivos hacia eh, algo que lo provoque, ¿de acuerdo? Entonces había 3 tipos de irritabilidad, que es la irritabilidad química. Y yo les mencionaba el ejemplo de la irritabilidad química, es por ejemplo cuando, no sé si te has dado cuenta que lavas y le pones cloro a la ropa y a veces le pones de más y entonces tú sientes como jabonosa la mano. Permítame tantito, porque alguien quiere entrar a la sesión. Ah, sí. Sientes como jabonosa la mano, entonces eh, eso es una irritabilidad química. Creo que ya no se ve, ¿verdad? Julio, ¿me puedes indicar si ves la pantalla? Sí, sí veo, sí, yo sí lo veo. Pero es el cuestionario. Sí, veo el cuestionario. Ok, no me indica como si ya no lo ves. Ok, entonces la irritabilidad etológica es como les decía, hay 3 tipos, que irritabilidad química, donde podemos observar que, que por medio de un reactivo químico, un cambio en ti o en lo que está alrededor, ¿sí? En este caso yo les decía que sientes jabonosa la mano y no es por el jabón que le pusiste, sino por el cloro que tú le pusiste, ¿verdad? Ahí en tu libro dice, se puede manifestar cuando el contacto con alguna sustancia química, el individuo reacciona de cierta manera. Entonces, y viene un ejemplo de unas bacterias, por ejemplo, en el laboratorio clínico, cuando tú te enfermas de la tos o te enfermas de lo que es la garganta y te piden hacer un exudado faríngeo. Entonces, el exudado faríngeo, lo que hace el químico o el laboratorista es sacarte una muestra raspadito de tus anginas y lo ponen en un medio como en una gelatina. Esa gelatina tiene nutrientes para que la bacteria que está haciéndote daño en tu garganta crezca en ese medio gelatinoso con nutrientes, crezca, y entonces el químico del laboratorio lo que hace es agarrar una colonia, se le llama, o sea, un grupito de bacterias y las pone en otro medio gelatinoso, ¿verdad? Las pone ahí, esas bacterias, y le pone a esas bacterias
unos disquitos, como unas rueditas empapadas de todos los medicamentos que conocemos, toda la penicilina, la ampicilina, el trimetoprim, sulfamethoxazol, bueno, todos los medicamentos que son para las enfermedades faringias, nasofaringias. Entonces, las pone en ese medio de cultivo, se le llama en ese lugar gelatinoso, y como ustedes saben, los medicamentos son compuestos moleculares, son moléculas de diferentes tipos de elementos de la tabla periódica que funcionan como antibióticos. Entonces, cuando tú pones ese disquito impregnado con ese medicamento, haz de cuenta, pones como 10 alrededor de todo lo que tapizaste de la bacteria, pones 10 disquitos de diferente antibiótico y la bacteria se va como no se separa, sino como más bien se muere. Y hagan de cuenta que alrededor de ese disquito se ve como una zona clara. Y eso quiere decir que hubo una reacción química donde esa reacción quiere decir que se mató o que murió la bacteria. Entonces, el químico apunta, ok, aquí hay una reacción química, la bacteria murió con la nitrofurantoína. Pues apuntas ahí y murió también con la penicilina, pero no murió con el trimetoprim. Entonces, el químico lo que hace es escribirle al doctor, le reporta, ok, yo encontré, pues no sé, Staphylococcus aureus y murió con nitrofurantoína, con trimetoprim, pero no murió con penicilina. Entonces el doctor va a decir, ok, yo le voy a recetar a mi paciente nitrofurantoína, pero no le voy a recetar penicilina porque no hubo una respuesta a la irritabilidad química. Eso es irritabilidad química, la respuesta de una sustancia química en un organismo. Luego había una irritabilidad física. También viene en la página 15 de tu libro de texto que dice, puede presentar en esa misma preparación el cambio de intensidad de luz o calor al observar que los microorganismos tratan de huir de la luz que les llega de la fuente de la iluminación. Esta chica, Arisbeth, me puso que un ejemplo de irritabilidad etológica era la luz y no es la luz, ¿sí? Eso es una irritabilidad física, ¿sí? Ustedes y yo tenemos ese tipo de irritabilidad o de una respuesta física. Si nos acercan mucho una luz, pues lo que vas a hacer es esto, ¿cierto, no? Ok, y luego una irritabilidad etológica, y aquí en su libro de texto habla de la respuesta al comportamiento ante una sustancia y viene, o digo, ante una situación y viene un perrito o un gatito donde el dueño les está sirviendo alimentos y ¿qué hace el perrito? Mover la colita o empiezan a salivar o empiezan a sacar su lengüita y algunos empiezan a correr de la alegría, ¿verdad? Entonces eso es una irritabilidad etológica y era lo que aquí tenían que poner, menciona un ejemplo de irritabilidad etológica. ¿De acuerdo? Y como les digo, viene en su libro en la página 15. Ok, en el número 4 dice, explica 3 características de la ciencia. También muchos se fueron a Google y a Wikipedia y todo o sea, realmente sus respuestas están bien. Sin embargo, como yo les decía la sesión pasada, no es investigar en internet. Para el examen parcial, tú tienes que estudiar a fuerza tu libro de texto. ¿Por qué? Porque es donde van a encontrar las características de esta materia de biología de la Universidad Ciudadana. Todas las demás les va a servir como una cultura general y está bien. Sin embargo, para cuestiones prácticas de que estamos hablando, de que te dijimos que hay un libro de texto, hay que checarlo aquí. Entonces, ella puso 3 características de la ciencia. Arisbeth puso metódica, sistemática y experimentación. Y aquí en la página número 6 dice precisamente su compañera tal cual así lo puso y está perfecto. Características de la ciencia y del método científico es sistemática, metódica, observación, objetiva, origen natural del fenómeno, verificable, modificable, bueno, etcétera. Entonces, y todo lo que son las características del método científico, que ya se las expliqué al principio de esta sesión. Entonces, es importante que chequen su libro de texto, no se vayan, porque uno me lo pusieron que es fáctica, y sí, la fáctica quiere decir que
se basa en los hechos. Y sí, obviamente, como yo les dije al principio del video, que los pasos del método experimental, pues obviamente tiene que ver con los hechos, con lo que está pasando, como en el planteamiento del problema. Entonces, obviamente, fáctica sí es, pero si te fijas, no está en su libro de texto. ¿De acuerdo? Entonces, para su examen parcial, tengan mucho cuidado de dónde estudian. No, como quiera, a todos los que me han mandado el cuestionario les he puesto en retroalimentación que dónde pueden encontrar la respuesta. El número 5 y se menciona 3 ramas de la biología y bueno, está también en su libro de texto en la página 9, en el tema 3, relación de la biología con otras ciencias, y aquí está. Incluso este es un cuadro que ustedes hicieron de tarea algunos. Y está perfecto, porque pues ahí viene y es lo que debe de ser. Y hay muchísimas ramas de la biología, como es, por ejemplo, la botánica, estudia los vegetales, la microbiología, los microorganismos, la protozoología, la bacteriología. Bueno, la entomología, por ejemplo. También en mi video les explico qué es entomología. La entomología es el estudio de los insectos. ¿De acuerdo? Van a decir, pero ¿por qué estudian los insectos? Los insectos son importantísimos, como yo les dije en una sesión síncrona y uno de sus compañeros me dio el ejemplo de las abejitas. Las abejas, sin ellas, pues se acaba el mundo. Entonces, hay una ciencia que estudia específicamente los insectos. Entomología, ¿verdad? Ahorita yo les digo en dónde está en los videos, para que chequen eso porque va a venir en el examen. Ok, dice, número 6. ¿Qué función tienen las proteínas y cuáles son los productos que más la contienen? Bueno, las proteínas, dice, su función me le puso su compañera, es estructural, movimiento y de defensa, y dice, los productos que la contienen son lácteos, huevo, pescado y carne. Ok, este tema ya es del bloque 2, el de las proteínas. Entonces, en las proteínas les voy a decir que viene en su libro de texto en la página 31 y efectivamente las proteínas son estructurales, ¿de acuerdo? Y lo que, así como ella me puso, está súper bien, son características de una proteína y también son estructurales. Las proteínas, su unidad fundamental o como ellas están formadas son por unos eh, mm, polímeros, se les llama, o macromoléculas llamados aminoácidos, ¿verdad? Que hay muchísimos aminoácidos. Los aminoácidos son macromoléculas unidas entre sí, formando cadenas de polipéptidos, que es lo mismo de polímeros. Se juntan muchos aminoácidos y forman una proteína. Hay diferentes tipos de proteínas y hay diferentes tipos de aminoácidos y hay diferentes maneras de obtener los aminoácidos. Unos ya venimos con aminoácidos y hay otros que tenemos que adquirirlos por medio de la alimentación. Eso también viene en su libro de texto, se llaman aminoácidos esenciales. Entonces, hay aminoácidos que ya traemos con nosotros y hay otros que hay que adquirirlos para que entonces podamos formar proteínas, ¿sí? Entonces, ese es un tema de las proteínas que viene en la página 31 de su libro de texto. Ahora dice el número 7, ¿qué uso les da el organismo a los lípidos? Su compañera dice que es componente de los sistemas membranosos y sirve como medio de reserva energética. Exactamente. Los lípidos son grasas, muchachos. ¿Ok? Alumnos, son grasas. Y está también en el bloque 2, antes de proteínas, en la página 29. Los lípidos son un tipo de grasas que están organizadas de tal manera que forman la membrana de nuestras células, ¿sí? Y también hay un video en su plataforma para que puedan entrar y escuchar de qué se trata o cómo son los lípidos, para qué nos sirven. Y en forma compacta esta pregunta, tu compañera excelentemente contestada pone componentes del sistema de la membrana y sirven como medio de sistema de reserva energética. También nos sirve la grasa para proporcionarnos energía, pero eso es cuando ya no tenemos azúcar en nuestra sangre, ¿sí? Es como por decir, es una reserva, es algo de última hora, ya cuando tienes mucho tiempo sin comer,
Entonces empieza tu cuerpo a comerse la grasita que tienes. Esto no quiere decir que sea saludable. Esto es cuando tú tienes procesos prolongados de ayuno o cuando hay una enfermedad muy tremenda como los cáncer o cuando no hay comida, ¿sí? Por ejemplo, en los países muy pobres como la India, este, se empieza, no hay suficiente comida para que puedan obtener energía de la glucosa o de los azúcares que comúnmente hay en la leche, en las frutas, etcétera, en la tortilla, en el pan que comemos, ¿verdad? Ese azúcar, pues lo utilizamos y ya, y seguimos igual de chonchitos o con carnita, ¿verdad? Entonces, pero cuando se acaba toda esa reserva energética de la energía obtenida por el azúcar, por los azúcares normales y comunes y buenos que comemos, entonces empieza nuestro cuerpo a decir, ¿dónde agarro? Y pues órale, de las reservas. Se acaba el azúcar, aún el glucógeno, que es azúcar almacenado en el hígado, en los músculos, también se la acaba, sigue la grasa que estaba almacenada. Ahora, pero esto es malo, muchachos, alumnos. ¿Por qué? Porque estos lípidos, esta grasa, sirve también para nuestro funcionamiento hormonal, ¿sí? Una vez que haya un ayuno o haya tanta pobreza, que no haya alimentación, que no coma bien la gente, pero te estoy hablando de verdad muy mal, que no tengan alimento en todo el día por meses o en procesos de enfermedad. Entonces empieza a haber un problema, no nada más de que estás bien delgadito, ay, voy a dejar de comer, al cabo para estar delgadito y que mi cuerpo coma mi grasa. No, porque estás comiendo o estás consumiendo grasa buena, grasa que te va a servir para formar tus células. Si tú no tienes eso, entonces puedes llegar a morir. Las células tienen un periodo de vida. No, no creas que naces y con la misma célula que naces te mueres. No, es como la piel de nosotros, nuestra piel constantemente se está renovando. Entonces, por eso es importante que no dejemos de comer, o a menos de que haya una situación como la pobreza extrema que hay en la India, pues es muy delicado. O que haya enfermedades psicológicas o psiquiátricas como la bulimia, como la anorexia, que esta gente deja de comer o vomita y no permite que su cuerpo absorba los nutrientes, etcétera. Eso es muy malo. O sea, no dejar de comer es muy, muy malo. ¿Por qué? Porque te altera toda la homeostasis de tu cuerpo. Ya sabemos que es la homeostasis, como se les comentaba hace rato. Entonces, esos son los lípidos. La siguiente pregunta es la pregunta 8 y dice, ¿cuál es la función de los ácidos nucleicos? La función, dice tu compañera, me le puso, transmitir información genética y codifican la gran variedad de proteínas y los ARN que el organismo requiere. Perfecto. Lo más sencillo es transmitir la información genética. Desde ahí ya sabes que un ácido nucleico es para eso. El RNA nos ayuda a sintetizar proteínas, tanto de nosotros como de los virus o bacterias que entran. No sé qué es gracia, ¿verdad? Pero así es, así es. Los virus o las bacterias son microorganismos aprovechados, por así decirlo. Mira qué aprovechado es, porque se aprovecha de mi nobleza, como dicen por ahí. Se aprovecha de que mi ADN es bueno y mi ARN es bueno para sintetizar proteínas. Y acuérdese que los virus y las bacterias, ciertas bacterias infectan de esa manera, multiplicando su ARN, ¿verdad? Es como lo que hace el coronavirus, se aprovecha, ¿verdad? Bueno, el número 9 dice, ¿cómo se llaman las subunidades que forman los ácidos nucleicos? Subunidades son los nucleótidos. Muchos me pusieron cómo están formados, que por grupos fosfato, que por una base nitrogenada. Eso es cómo están compuestos, no de qué, ¿cierto? ¿De qué están compuestos? ¿Sí? De la base nitrogenada y todo esto. Pero las unidades, o sea, cómo están formando una cadena doble hélice de ADN o de ARN, se llama nucleótido. Es como todo nuestro cuerpo, ¿cuál es la unidad más básica o fundamental de nuestro cuerpo? Es la célula. De los ácidos nucleicos o son los nucleótidos, ¿ok? Eso es muy importante porque la mayoría de todos ustedes se equivocaban en esa pregunta. El número 10, ¿cuál es la función del ARN? Ya les dije que es sintetizar las proteínas. La formación de proteínas
Dice, ejecutar la función donde se transmite la información del ADN que transporta al citoplasma, donde dirige la síntesis de las diversas proteínas necesarias para las células. ¿Ok? Es la síntesis de proteínas, el ARN. Es muy bueno el ARN para eso. Qué bueno, porque si no, no tuviéramos la producción de proteínas. Acuérdense que tenemos que tener aminoácidos, válgame la redundancia, aminoácidos, una serie de aminoácidos para formar una proteína. Todo esto se logra con la ayuda del ARN o el ácido ribonucleico. El número 3 romano subraya la respuesta correcta, dice, son componentes de estructuras sólidas como huesos y dientes. ¿Qué? Ok, aquí hay varios incisos. Dice sales minerales precipitadas, sales minerales disueltas, iones de sodio y cloro y iones unidos de moléculas orgánicas. Ok, iones de sodio y cloro no es. ¿Por qué no? Los huesos, ¿cómo se forman? ¿Cómo te dijo tu mamá? ¿Cómo supiste por tu tía, por tu abuelita que te dijo? Toma leche para que tus huesos, para que crezcas, que no sé qué. Queso para no sé qué tanto. Que los dientes de leche. Obviamente la leche que tiene calcio, ¿verdad? Fósforo también es bueno para los dientes, para los huesos. Entonces el sodio y el cloro nada tiene que ver. Muchos de ustedes me subrayaron iones de sodio y cloro. Nada que ver el sodio y el cloro. El sodio y el cloro es el cloruro de sodio, o sea, la sal. Y la sal es malísima, como yo les dije en un video también, que en el video de nivel químico, de los niveles, el ion sodio y cloro, si tú los comes o tomas en exceso, te puede inflamar, te puede llenar tus celulitas de agua y no es que estés gordo, es simplemente tienes retención de líquidos. El sodio y el cloro, por eso se caracterizan. Permítame tantito que se me anda acabando la batería aquí. Permítame tantito. A ver, a ver, a ver. Me voy a esconder tantito. Perdón. Bueno, entonces, ok. Sales minerales disueltas. No pueden ser sales minerales disueltas, porque si estuvieran disueltas, quiere decir que están en muy poca cantidad. Cuando tú quieres algo que no esté tan concentrado, tú lo disuelves en agua y ya puedes tomarlo o puedes hacer algo con esa situación que quieres disolver, que quieres bajar la concentración. Obviamente no puede haber sales minerales disueltas, porque obviamente tú necesitas una concentración grande para poder que no tengas osteoporosis o que tus dientes no se te caigan con facilidad. Entonces, obviamente no puede ser sales minerales disueltas, pero sí son sales minerales precipitadas. Precipitadas quiere decir que están en concentraciones abundantes, ¿ok? Y el inciso D, iones unidos de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son como metabolitos. Obviamente no es así, ¿verdad? Ok, el número 2 dice, monosacárido, fuente principal de energía de los seres vivos es la glucosa. La glucosa, ustedes y yo sabemos que es el azúcar. Todas estas que están aquí son azúcares, ¿ok? De acuerdo, ribosa, desoxirribosa, galactosa. La desoxirribosa es de los ácidos nucleicos, y así todo eso lo van a ver en su libro de texto, o ya lo vieron, ya lo estuvieron checando. Déjame te digo dónde está lo de los carbohidratos. Es el número, te digo, aquí. Página 26, 27 y 28 de tu libro de texto, el bloque 2, carbohidratos. El monosacárido más importante que te da energía es la glucosa. Monosacárido es que solamente tiene una sola molécula. La galactosa tiene dos. ¿Okay? Entonces, por eso el monosacárido más importante es la glucosa. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver, número 3, disacárido formado por
por glucosa y fructosa. Aquí está disacárido, dos monosacáridos, dos carbohidratos nada más. Es la sacarosa. Muy bien, su compañera le puso sacarosa. Eso, como les digo, está en la página 26, 27, 28. Bueno, y luego dice tipo de lípido más conocido por su mayor participación, fíjate, en la membrana de las células. Muchos le pusieron colesterol. Error. No, muchachos, alumnos. Es fosfolípidos. Eso viene, incluso se los acabo de comentar hace rato, en su libro en el área de lípidos, en la página 29, en el tema de biomoléculas. Entonces los fosfolípidos, acuérdense, son componentes de la membrana celular, ¿de acuerdo? El colesterol, nada que ver, ¿no? Ni las hormonas, ni los triglicéridos, son los fosfolípidos. Y por último dice, son moléculas de largas cadenas de subunidades compuestas, fíjense, por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, o sea, nucleótidos. ¿Cuáles son esas moléculas? Los ácidos nucleicos. Uno me lo pusieron que fosfolípidos, no, nada que ver. ¿Sí? Aquí está, base nitrogenada, pentosa y fosfato, eso es un nucleótido. Un nucleótido está formado de nitrógeno, pentosa y grupo fosfato. Y un grupo de nucleótidos forma un ácido nucleico. Ok, muy bien. Entonces, vamos a, a, a cerrar para llevarlos, cerrarlo al cuestionario y los voy a llevar hacia la plataforma, muchachos, porque quiero que vean, voy a irme a un curso, voy a checar, buen día profesora, ya me mandaron un mensajito, el grupo bebé, ok, vamos a ver, les voy a decir en dónde están los videos, porque me interesa que antes, acuérdense que van a empezar a presentar a partir del 31 de este mes, empieza su examen parcial, aquí está, examen parcial del 31 de octubre al 3 de noviembre. A continuación, dice, podrás encontrar tu examen parcial. El examen parcial estará disponible del 31 desde las 12 del 31 hasta el 3 de noviembre hasta las 11:55. Consta de 30 preguntas, es de opción múltiple. Dice, es importante que planifiques el momento en el que presentas tu examen. Estar en un ambiente relajado que te permita concentrarte y tener una conexión de internet estable para evitar algún problema. Que no se te vaya a cortar, porque si se te corta, ya perdiste. ¿Ok? Entonces procuren un lugar donde tengan internet estable. La duración es de 120 minutos, es decir, 2 horas. Solamente tienes una oportunidad para presentar y una vez que tú iniciaste el examen no puedes detener. ¿Ok? Entonces se te recomienda utilizar el navegador de Google Chrome. Entonces, no es de que, ok, voy a empezar el examen y agarras el libro y empiezas a investigar. No, porque vas a perder el tiempo, porque corre el tiempo y en 2 horas son 30 preguntas. O no dices, bueno, voy a contestar 10, luego voy al baño, voy a contestar mi WhatsApp o voy a seguir trabajando. No, ¿ok? No puedes hacer eso porque se te va a pasar el tiempo. Entonces son 2 horas seguidas, sentadito o sentada, contestando tu examen, con tranquilidad, no pasa nada. Entonces, todo está en su libro de texto, nada hay que no hayamos, que no les haya yo subido a su plataforma en cuanto a teoría, ¿cierto? Entonces, sí tienen que estar al pendiente de su examen sin perder, porque si se desconecta el internet de tu casa o de tu trabajo, pues vas a perder la oportunidad y no se vuelve. Si tienes algún problema de conexión, le envías un correo a atención@ucnl.edu.mx. Ahí yo no podría solucionarte tu problema. Ellos sí, directamente tú te comunicarías con ellos que tuviste un problema con tu examen, tienes que mandarles una evidencia, cuál fue tu problema, que sea
pues obviamente verdadero, verificable como la característica de la ciencia, para que te puedan dar otra oportunidad. Yo no puedo. Esto es algo que viene desde la rectoría, ¿de acuerdo? Yo puedo ayudarte con las actividades, extenderte el periodo, etcétera, pero ya en cuestión de examen parcial no puedo. Está directamente en rectoría. Ok, un ratito antes, una semana antes, la semana 4, aquí está, déjate digo cuál. Semana 4, en la semana 4 le subí todos los videos, aquí está, videos. Estimados alumnos, en esta sección se encuentran videos tutoriales explicados por servidora del bloque 2 nada más. El bloque 1 están en las sesiones síncronas. ¿Okay? Es importante que los revisen para afianzar el estudio de cada uno de los temas. El tema 1 se llama bioelementos. ¿Cuáles son los bioelementos más importantes? Los bioelementos primarios y secundarios. Luego, este video de repaso y apoyo biomoléculas es solo de apoyo, es algo de cultura general, pero que les sirve de repaso. Si quieren verlo, si no, no hay problema. Pero, por ejemplo, el tema 2, que es el agua, es bueno que vean, que chequen este tema, que es la primera biomolécula del bloque 2, el agua. Y luego tenemos otra biomolécula, los carbohidratos, cómo son, cuáles son, de qué tipo, ejemplos. También les hice otro video llamado lípidos, otra biomolécula, otro video de proteínas, otro de ácidos nucleicos, y el tema 3 y tema 4 del bloque 2 están juntos, se llaman vitaminas y propiedades nutricionales de los alimentos. Ok, entonces lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice tema, y te direcciona, aquí como yo le di tema, y te direcciona, por ejemplo, a este de proteínas, le das clic ahí, inmediatamente te voy a Buen día. por ejemplo, aquí está, ¿de acuerdo? Felicidades. Se oye cortado porque es el video de ahorita, entonces pueden checarlo ahí, ¿sí? Todas las aulas, tanto B, C, D, todas tienen este tipo de información. Pueden checar las síncronas pasadas, donde también pude darles clase del bloque 1. El bloque 2 se me hizo algo más, muy amplio, entonces no íbamos a poder completar en una sola síncrona. Es un bloque muy, muy amplio. Es muy bonito porque nos ayuda a poder entender nuestro organismo, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces eso sería todo de el bloque 1 y el bloque 2 de su libro de texto, que es Biología como ciencia de la vida, componentes químicos de los seres vivos. ¿Tienen alguna pregunta? Grecia y Julio César. Yo tengo una duda. Sí. Buenos días, maestra. Hola. Todo lo que va a venir en el examen, me imagino que es de los cuestionarios que hemos hecho y de todas las actividades en general, o también va a venir. Sí, o sea, pero yo más te recomiendo leer tu libro. Ok, Obviamente todos los bloques. sí, todos los cuestionarios, bueno, los 2 cuestionarios que llevamos, pues también te sirven de repaso, ¿verdad? Pero no nada más estudies eso. Ok, Los cuestionarios te servían para afianzar, como de refuerzo. para saber en dónde están localizados los temas, ¿sí? Pero como las preguntas vienen de rectoría, yo no las hago. Entonces yo procuré darles todos los temas sin que falte ningún concepto para que a la hora de tu examen tú puedas recordar y contestar, ¿sí? Entonces los cuestionarios son solo apoyo, Grecia. Igual Ok. las actividades también son apoyo, pero no te recomiendo que solo estudies de ahí. ¿Sí? Ok, gracias, maestra. De nada. ¿Algo más? No, bueno, nada más para reafirmar la pregunta que hizo Grecia, ¿el examen es bloque 1 y bloque 2 o incluye más? No, nada más el bloque 1, el bloque 2. Y Ok. empiezan a presentar a partir del 31 de octubre hasta el 3 de noviembre y tienen todo el día.
Entonces, en el momentito que ustedes puedan sentarse sin interrupciones, si es a las 10, a las 10, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, 2 horitas ustedes sentaditos, ustedes y su compu, para que no les interrumpa nada. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, entonces por lo visto es todo. No se me vayan ustedes, espérenme tantito. Voy a dejar de grabar la síncrona